Listo, genialísimo. Buena tarde todos y todas. Bueno, es nuestro último encuentro de este semestre en este marco de trabajar la evaluación, ¿cierto? Con un desafío de cómo mejoramos nuestra estructura de evaluación, que se parezca más a la evaluación por competencias, que sea más homogénea, un poco que esas sobreestimaciones del abstracto ampliado se minimicen, pero tampoco que los subestimemos, ¿cierto? No que les pidamos más de lo necesario. Bueno, ahí como calibrando, cómo calibramos nuestras calificaciones. Eso va a tener efectos positivos en todo lado, tanto, por ejemplo, en los procesos de segundo calificador, porque eso nos va a permitir un proceso más, digamos, más consistente en que dos o tres evaluaciones, diferentes profesores, pues más o menos se mantengan en la misma estructura. Y pues también nos va a ayudar en el proceso de realimentación. En esta última jornada queríamos mostrarles una propuesta que hemos construido con la IA, un asistente para que nos ayude a cada uno de manera personalizada a cómo revisar en nuestra estructura, nuestros checklists, cómo lo hacemos, cómo realimentamos y que la IA nos ayude a incorporar elementos del modelo de competencias. Esto pues al final fue como muy inspirado de ese prompt que nos dio Denise en el taller de escritura. Algunos de nosotros estamos allá, que es un asistente muy poderoso. O sea, no es pregúntele y él te devuelve una respuesta, sino que él te sirve de asesor, te va guiando poco a poco y vas pudiendo conversar con él en un tono académico y pudiendo resolver tus dudas. Entonces, un poco tiene esa perspectiva para que te vuelvan una herramienta aplicable para la evaluación final. Primero, indicar un poco esto, como la evaluación final tiene un toque distinto, aunque estamos en el macro enfoque de evaluación formativa, la evaluación final tiene un punto límite, indica una medición, implica aprobar o no el curso, ¿cierto? Entonces tiene como unos pequeños toques y esta realimentación tiene siempre detrás una pregunta muy importante del estudiante. ¿Yo por qué no saqué 5? Yo creo que yo saqué 4, yo creo que me merezco más. Creo que todos hemos escuchado esas frasecillas, ¿cierto? En las reclamaciones. Entonces, este prompt está diseñado para que nosotros seamos capaces de argumentarle al estudiante por qué sacó eso y no sacó otra cosa. Obviamente esto, digamos, implica muchos entrenamientos nuestros que vamos afinando, pero lo que va a hacer la IA es ayudarte a estructurar esto y a servir de apoyo cuando sientas dudas, ¿cierto? Como que dice, uy, en este trabajo siento dudas, quisiera que otro colega me ayudara a revisarlo, pues la IA va a poder servir como de esa dinámica. Entonces, para empezar, quisiera proponerles como algún recuento de cosas muy claves que estuvimos trabajando en este semestre. Esta, esta presentación también la hice con la sugerencia que nos hizo Denis de Notebook LM, que es una IA para crear presentaciones, audios, como guías didácticas, es como muy para ese tipo pedagógico, de trabajo pedagógico, como de desarrollo temático. Entonces, bueno, la usé y sacó como algunas cosas lindas que me gustaron. Muy bien, entonces ella nos recuerda, o esta propuesta recuerda nuestra macrocompetencia. O sea, es muy importante que nosotros no perdamos de vista hacia dónde vamos, o sea, cada curso hacia dónde va y cada curso cómo suma a la macro. Listo, proponer soluciones de economía solidaria. Yo justo le estaba diciendo a Sergio, pues a los coordinadores, a Sergio, a Priscila, Macine, Elkin, eh, yo encontré este semestre unos muy buenos trabajos, que es institucional uno. Yo quisiera que ese estudiante continuara en ese trabajo en institucional 2 o en institucional 3 porque tiene una base tan chévere. Mire, él hizo una base súper bacana de descripción de territorio, o sea, un contexto de aplicación. Habló sobre desarrollo sostenible, se conectó con la problemática estructural, ya habló de los ODS, y nosotros en Institucional uno le hicimos una aproximación a la economía solidaria desde las prácticas comunitarias y desde el concepto de solidaridad que está, digamos, como matizado por los momentos de la solidaridad.
Entonces, unos trabajos que uno dice, este trabajo puede ser la base. Por ejemplo, aquí nosotros trabajamos organizaciones solidarias de desarrollo. Si Institucional 2 le planteara, venga, coja su mismo trabajo y ahora no vamos a pensar en organizaciones solidarias de desarrollo, sino en organizaciones de economía solidaria, ¿cómo se transforma tu propuesta? Tienes que pensar en tales y tales temas. Y se ahorrarían un montón de trabajo de contexto. O Institucional 3, a esos trabajos tienen todo el modelo comunitario del modelo de negocio, lo que les falta es una idea innovadora, ¿cierto? Una idea de solución científico-tecnológica que eleve la solución a un nivel de innovación social. Eso está de un cachito. Simplificaría enorme, por ejemplo, la unidad 1 de momento de institucional 3 y de institucional de 3 créditos. Entonces, un poco, esta es un llamado a que nos conectemos con la macro, ¿cierto? Mi curso es insumo, mi curso es parte de una estructura, por lo menos en el diseño que tenemos, en lo que Diego nos ha contado, esto se va a modificar un poco, pero en el diseño que hoy tenemos, los cursos tienen como algún cierto grado de convergencia, aunque no lo logremos pues así de manera secuencial. Esto para recordar la importancia pues de pensar en las competencias. Ahora, elementos claves que como de recordación en términos del objeto de conocimiento. Nuestros cursos temáticamente y nuestra ruta de aprendizaje tiene estas 3 capas. Normalmente estamos empezando por la capa superficial, por los elementos. Comprender cositas, comprenda el concepto de economía solidaria, comprenda el concepto de momentos de solidaridad, comprenda el concepto de problemática del desarrollo, ¿sí? Comprenda el concepto de innovación, ¿sí? Y además hay un territorio. Entonces, además, miren la palabra que uso y además. Entonces, son como piezas sueltas. Hay un territorio, hay una problemática y hay unas prácticas de solidaridad muy en la superficie, muy de enunciar la cosita. Luego, normalmente vamos incorporando muchos más elementos que estarían en ese plano intermedio que ya empiezan a conectar, ¿cierto? Cuando tú hablas del sistema de la economía solidaria, que hay diferentes formas organizativas, que hay organismos de segundo grado, ¿sí? Que para hacer innovación necesitas tener una problemática, una solución científico-tecnológica que sea pertinente para ese contexto. Entonces empiezas a tratar de conectar, a dar estructura, a dar forma para un nivel más profundo que en este caso, aunque parezca en el fondo, para nosotros lo hemos siempre visto como techo, que es el abstracto ampliado, es cuando ya un estudiante está en la capacidad de construir una estructura compleja y una generalización. E incluso a veces le pedimos que se salga de nuestro campo y se conecte con su campo profesional. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en la evaluación. O sea, yo cómo aprendo a leer cuando algo está mencionado como elemento. Él habló de desarrollo sostenible, sí, pero lo mencionó como un elemento suelto de lo demás o logró integrarlo con algún otro concepto y logró hacer alguna generalización que conecte solidaridad y desarrollo o se quedó solo en la capa intermedia. Eso es la mirada global, panorámica que nosotros debemos tener del trabajo del estudiante, ¿cierto? Porque no basta con nombrar las cosas. El trabajo puede tener dentro la frase desarrollo sostenible, sistema de economía solidaria, innovación social, pero quedarse en una frase, su nivel de profundidad es cero, se queda en la frase. Ese es digamos, como el gran desafío para nosotros como profesores en el rol de evaluadores, tratando de ver en ese trabajo del estudiante estos objetos de conocimiento del curso, lo cual también significa afinarnos un poquito, ¿cierto? Como, venga, cuando hablamos de innovación social, ¿de qué estamos hablando? Y eso cómo se conecta con la economía solidaria, que el profe lo tenga claro, porque cuando yo lo tengo claro, pues lo puedo ver. Si yo no lo tengo claro, me es difícil interpretarlo en el trabajo del estudiante. Entonces, esto de objetos de conocimiento también nos lleva a eso, de que nosotros mismos tengamos claridad de cuáles son las claves, los conceptos articuladores, ejes sobre los que se desenvuelve nuestro curso, para poder que esto se vuelva, como digo yo, de ojímetro. Usted hace un barrido, una lectura
del trabajo del estudiante y ya usted se hace un mapa en la cabeza. Inmediatamente usted dice, este trabajo está a nivel relacional, este trabajo está muy cerca del abstracto ampliado. En ese nivel usted no es capaz de decir abstracto ampliado uno y combinar elementos ser y saber, porque usted tiene una mirada global. Pero esa mirada global ya se volvió tu referente. ¿Cierto? Dice, ok, aquí, si yo creo que este trabajo está en el abstracto ampliado uno, entonces ahora yo voy a hacer una revisión detallada que efectivamente en cada elemento, el ser, el ver y el hacer, en dónde está, cómo se combina para ratificar o desmentir, digamos, mi propia valoración. A veces uno de lectura dice, uy, está muy bueno este trabajo, y cuando empieza uno a leer el detalle, dice, pero esto está hecho con IA, pero esto no conecta con esto. ¿Mm? Pero digamos, es este esfuerzo de conectar con elementos, conceptos y campos. Esto nos lleva a los niveles de la taxonomía solo, la famosa taxonomía solo. Entonces hay que entrenar ese ojo de cuando yo veo un texto del estudiante, yo soy capaz de decir, ahí está identificando elementos. Está, si está identificando elementos, está en el uniestructural. Si está asociando elementos, está en el multi. Si ya conecta conceptos, entonces relacional, o si es capaz de conectar los campos, pues estarías en el nivel abstracto ampliado. Esto es una habilidad que hay que ganar de lectura, de interpretación del trabajo del estudiante, casi que de ojo, ¿cierto? Para luego entrar obviamente en el detalle, ok, aquí pasa esto, pero requiere que nosotros tengamos esta experticia. Muy bien, aquí solo alertarle o alertarnos o recordar unos peligros que ya habíamos advertido en un tallercito. Ojo con bajarle el nivel al verbo rector. ¿Cómo se baja el nivel cuando yo lo interpreto mal? Cuando yo no me voy a la definición y cuando yo asumo que crear es más sencillo que diseñar o es más complejo que diseñar y voy intercambiando los verbos. ¿Listo? Eso es muy importante, ratificar esto y pues ir a la ayuda, la llamada a un amigo. En este caso vamos a tener a la IA, por ejemplo, para hacer esto. Se le puede decir, tengo dudas si en este trabajo se evidencia un nivel relacional con este verbo o es multiestructural. Muy bien. Ojo que Creo que se me o la falla de conexión de la profe. también, y entonces le Se le fue pones el audio, No, sí. es la profe. Soeli se le fue el audio. Ya volvió la profe. ahora volví, vuelven a ver mi pantalla. Sí, Sí, profe. señora. Listo. Entonces, eso también hay que chequearlo, que no vamos por encima ni por debajo. Ojo con el cruce de dimensiones, que yo creo que el estudiante está analizando, pero está reflexionando, pero está haciendo una elaboración propia más del ser que del analítico, digamos, relacionado con el saber y apropiar conceptos. Listo, cuando hacemos esas mezclas, esos cruces de dimensiones, también podemos perdernos un poquito de la evaluación y confundir el significado del verbo. ¿Sí? Esos son como 4 alertas que habíamos identificado que nos pueden ocurrir, que de hecho sabemos que nos están ocurriendo en alguna medida, y pues es como, ¿cómo se resuelve? Con el archivo de verbos, de los 160 verbos. Hay una matriz rectora, la rúbrica tiene definidas los verbos, entonces yo trato de moverme solo en ese espectro hasta que me vuelva, digamos, hábil en reconocerlos. Muy bien. También una alerta de ojo con los espejismos. ¿Qué es el espejismo? El instrumento de evaluación. Cuando el instrumento de evaluación está redactado como si fuera una competencia, cuando la instrucción dice analiza el cuadro o describe el cuadro, yo puedo creer que con describir el cuadro él está ya haciendo un trabajo interpretativo y resulta que no. Entonces, aquí tenemos mucho espejismo con eso. Yo por allá me animé y dije, uy, sería chéverísimo tener un prompt que nos ayude a calibrar la evaluación. O sea, que esa guía de verdad esté redactada como guía y no se mezcle con lo cognitivo para que nosotros no nos enredemos a la hora de evaluar. Esto, bueno, vamos a ver si lo logramos en el intersemestral.
Pero entonces es como poner la alerta, ¿cierto? Ojo, ojo que la evaluación, hacer checklist de la evaluación puede ser un espejismo porque el instrumento en sí mismo, diligenciar el instrumento no es la indicación de haber logrado abstracto ampliado, es la calidad de lo que está allí narrado, que a veces ni siquiera es largo. Por ejemplo, o sea, un trabajo más largo no significa que sea mejor, que tenga más profundidad, a veces pura cháchara, ¿cierto? Tomada de la IA y ya. Entonces aquí hay como un desafío, ¿no? Como concentrarnos en el proceso cognitivo que representan los niveles de la taxonomía solo, los verbos, el objeto de conocimiento, y que no sea un distractor lo que les habíamos pedido en la evaluación. Muy bien, uno de los primeros como asuntos que empezamos como a tratar de construir era como una pequeña ruta. Entonces, ¿cómo hago yo para evaluar de otra manera? ¿Cómo hago yo para mejorar mi procedimiento? Y dentro de esto, recordar siempre que nosotros tenemos un uso formativo de la rúbrica, ¿cierto? Nuestra evaluación es formativa, siempre es orientar. Con los límites que implica la evaluación final. O sea, te oriento para el futuro, te oriento hasta dónde llegaste, pero no te puedo decir mejora tal cosa porque efectivamente ya no es tiempo de mejorar. Ese tipo de técnicas es lo que el prompt nos va a ayudar a redactar. ¿Listo? Sin comprometernos en que estamos diciendo al estudiante que le vamos a ayudar a mejorar su nota, sino que él entienda en qué nivel llegó y qué va a hacer con eso. Entonces, un diagnóstico global, una mirada global que te permita identificar el máximo nivel cognitivo al que crees que llegó el estudiante, para luego revisar en detalle el ser, el saber y el hacer, y terminar con una evaluación doble en este caso, que es cuantitativa, y una realimentación, tratando siempre de asegurar que le explicamos suficientemente por qué sacó lo que sacó y por qué no, y qué no se evidencia, no que le faltó, sino que no se evidencia en su desempeño de nuevos niveles cognitivos y por eso quedó en relacional 1, relacional 3, etc. Muy bien. Estas son como una recopilación, quería como llevarlos a través de las sesiones que estuvimos trabajando eh, con elementos claves que van a ayudarnos a que nuestra evaluación funcione de mejor manera. Ahora les quiero presentar el prompt y una guía de profesor. A partir de todas las conversaciones que hicimos, de las dudas que surgían, como de todas esas preocupaciones que tenemos de cómo es que entonces hacemos la evaluación y las diferencias, tratamos de construir esta guía. Bueno, el objetivo pues es que cada uno en un trabajo muy personal pueda revisar su propia estructura, su manera, su estilo, su técnica de evaluación y calificación en este caso, porque vamos a hablar de evaluación final, y tratemos de mejorarla, ¿cierto? Como en un compromiso de que como colectivo ya voy a decir que somos una escuela, no, todavía no somos una escuela de departamento, pues nos comprometemos como en ello. ¿Listo? Entonces, aquí hay unas primeras recomendaciones, cómo pasar del criterio procedimental al dominio cognitivo, poco lo que les hablé ahorita, y hay unas ideas, la rúbrica como instrumento vivo, entonces nos ayuda a mirar algunos elementos claves, la realimentación como acto pedagógico, esto es súper importante, la consolidación de la nota, aquí simplificamos todo el procedimiento que implica aplicar bien la resolución 116 de 2022. Entonces aquí lo sintetizamos y pusimos los puntos claves. La evaluación como ruta, no como evento, o sea, cómo vas a ir conectando la realimentación de los momentos con esa evaluación final, ¿cierto? Como hay una reflexión sobre eso. Y este es el asistente de la IA que les quiero presentar, para que la usemos y juguemos con ella y veamos para qué nos funciona. Entonces, funciona como un asistente. Él está parametrizado para tener unos pasos. Esos pasos están divididos en dos grupos. El primero, el paso 1 a 3, te va a ayudar a revisar tu forma de evaluar tu procedimiento de manera general o a construir una ruta. Tenemos profesores nuevos. La primera vez que van a evaluar, Dios mío, ¿yo cómo implemento esto? ¿Verdad?
Entonces puede usar esos primeros 3 pasos para construir esa ruta, alineada con la rúbrica y alineada con el modelo de competencias. En los pasos 4 y 5 ya podemos aplicar esa estructura a un trabajo real, tanto en una evaluación. El sistema está diseñado para que te presente una evaluación cuantitativa y cuáles son las evidencias en el trabajo del estudiante para ponerle eso y no otra cosa, porque para que nos ayude a entrenar a filtrar. Yo trabajo, yo qué filtro para poder reconocer que esto es nivel relacional o nivel abstracto. También en la evaluación cualitativa, ¿sí? Los niveles de la taxonomía y la realimentación. Cómo yo le entrego al estudiante su evaluación y qué le indico sobre esa evaluación. Entonces, usted lo puede usar, digamos, desde cero, que, digamos, para un profesor nuevo estaría bien, y si usted lo quiere hacer también, pero es mucho más valioso, yo ya lo ensayé y es mucho más valioso cuando yo le meto mi checklist. La manera como yo lo tengo, muchos de nosotros usamos alguna estructurita, está en Excel, está en Word, bueno, en cualquier formato, pero yo tengo una estructura que me permite hacer la evaluación, como aplicar la rúbrica, ¿sí? Si usted le permite a la IA interactuar con ello, ella le va a ayudar a mejorar su instrumento. No partir de cero, usted ya va a comprender cómo se conecta su propuesta con el enfoque de competencias, así que puede ser muy, muy interesante. También nos puede ayudar a construir una estructura de realimentación. Mm, Podemos hacer, por ejemplo, una muestra, un trabajo que yo considero uni, otro que considero multi, otro que considero relacional y otro que considero abstracto ampliado. Para con la IA entrenar eso de revisar. ¿Cómo es que yo reviso en un trabajo? ¿En qué me fijo para saber si es uni o multi? Y tengo unos ejemplos míos que me sirven, ¿cierto? Que yo personalizo, que yo sé son mis estudiantes y puedo identificar si la IA se equivoca o no, si coincidimos en el criterio, etc. Y en los ejemplos completos, pues efectivamente pueden llegar incluso hasta la realimentación. Enseguida les quiero mostrar cómo lo podemos plantear usando Cloud. Esta IA pues me ha gustado mucho, o sea, por la experiencia que hemos tenido con el curso de ensayos. Siento que es interesante, su estructura me gusta y les quería mostrar cómo usarla, cómo implementamos este prompt. Entonces, aquí está el prompt completo, ¿sí? Esto es lo que hay que meterle a la IA. El prompt tiene como 6 páginas. Imagínense, le pedimos de todo y lo parametrizamos con todo lo que pudimos para tratar de que fuera pertinente. Pero entonces les quiero mostrar un ejemplo. O sea, ¿qué hizo él? Entonces, lo primero que va a pasar es que el prompt te pide 3 cosas. Te pide la resolución 116 por una recomendación que he encontrado, y es que no es buena idea decirle a la IA que vaya y lo busque en la web. Es mejor ponerle el archivo específico y que él cierre su interpretación sobre el archivo que yo le doy. Entonces, la resolución, la rúbrica de su curso y la guía de evaluación. La guía, no un trabajo, sino la guía, el formato que le subimos al estudiante para que él diligencie. Con esos 3 instrumentos, ella se calibra, te va a dar 5 ideas, es decir, cómo ella interpretó eso. Si tú ves ahí algo raro, la puedes corregir, ¿cierto? Para alinearla. Esto es de alineación. En principio, pues yo lo hice y como que parecía bien, pero uno nunca sabe cuándo salga algún errorcillo por ahí de interpretación. Y aquí es donde les digo que empieza, bueno, si tiene usted una guía propia de evaluación o un esquema personal, pues lo puede compartir y ella te empieza a generar la propuesta. Voy a ir, por ejemplo, te dice esto. Lo primero, ubique objetos de conocimiento por elemento. Te dice, bueno, ¿cómo usó el concepto de solidaridad económica y su relación con la gestión comunitaria? Aquí es muy importante que tenga la rúbrica porque es donde te personalizas. Allá no te saca una idea general sobre competencias, sino que te lo personaliza a tu curso. Aquí también le puedes decir, no, mi objeto de conocimiento central no es solidaridad económica, es momentos de la solidaridad. Voy a decir cualquier cosa.
Entonces usted le puede ajustar para que esa estructura, al final la vas a poder descargar y se te convierta de verdad en tu propia guía. ¿Listo? Entonces, en cada paso tú la vas a poder interlocutar, ajustar, recomendar, decirle, no, esto no es así, esto es así, ¿sí? Y entonces eso te va a ayudar a personalizar. Luego te va a dar una ruta de preguntas orientadoras para que tú trates de interpretar el nivel de desempeño del estudiante a través de los verbos, ya no a través del objeto de conocimiento, para saber si son elementos, conceptos o campos, sino para abordar la complejidad del pensamiento que demuestra el estudiante en su trabajo. Y te va llevando, ¿cierto? Te va construyendo también una estructura de realimentación. Si ustedes ya tienen ejemplos propios, ¿cómo lo hacen ustedes? Entonces, usted le puede pedir a la guía, le mete su manera, no importa de qué trabajo sea. Incluso puede ser, sí, de cualquier momento, porque ella lo que va a usar es tu estilo, va a captar tu estilo, tu manera de hacerlo y te va a proponer una estructuración a partir de la lógica de competencias. Luego, listo, aquí empezamos a apuntar el trabajo del estudiante. Entonces, mire lo primero que él hace. Me dice el nivel alcanzado por cada elemento de competencia y hace una lectura de qué encontró en el trabajo del estudiante. Ese es el entrenamiento que nosotros necesitamos hacer y verlo hecho ayuda. ¿Listo? Es que ese estudiante lista los 3 momentos de la solidaridad. Ese estudiante describe características. Ese estudiante hace uso del concepto de solidaridad económica como etiqueta, no como marco analítico articulado. Entonces me va dando indicios de por qué, aunque aparezca el, eh, el concepto de solidaridad económica, el nivel de complejidad que le está aplicando es muy sencillo y eso es lo que justifica que alcanza el nivel multiestructural. Lo hace para el ser, lo hace para el hacer y luego te presenta la calificación estructurada. Esto es muy importante, sobre todo para los profesores más nuevos, porque les va a ayudar a comprender cómo es que se implementa la resolución 116 y cómo combinas con los números, las letras, cómo promedias, ¿sí? Y te orienta. Y aquí viene una propuesta de realimentación. Entonces, esta propuesta tiene un párrafo introductorio. Dice, has llegado a la ruta de final de aprendizaje de tal curso. Esta realimentación es una medición del nivel de competencia. Por aquí advierte que me gustó mucho cuando hizo esta advertencia. Conocer con precisión dónde estás te permite comprender qué lograste consolidar y qué procesos cognitivos están aún en desarrollo. ¿Cuál es la idea con esta realimentación? Obviamente eso va a ser genérico. Si la copiamos y la pegamos, terminamos con 3.000 estudiantes con la misma realimentación. Se trata de que te inspires, que veas un ejemplo y dices, ay, ese ejemplo no me gusta, yo escribo mejor. Pero que claramente lo que te estamos planteando es, debería haber un párrafo introductorio. Listo. Luego deberíamos poder hablar de cada uno de los elementos de competencia y qué pasó con ellos. ¿Sí? E irle explicando qué logró. Por allá estaba en teoría, aquí está en la práctica. ¿Qué logró? Le vamos contando qué logró. Y tiene una técnica que creo que casi ninguno de nosotros lo aplicamos, yo no lo aplico, o sea, para mí es también un desarrollo. Él está en un multiestructural. Para alcanzar el relacional 1, o sea, el siguiente nivel, ¿por qué no lograste el siguiente nivel? Para alcanzar el relacional 1, el desarrollo cognitivo requerido es pasar de narrar y opinar a interpretar. Construir un argumento que explique el significado de las prácticas solidarias, las tensiones que revelan y su relación con la ciudadanía activa. La interpretación supone un proceso cognitivo de mayor complejidad que la opinión. Mire que se centró, y eso fue lo que le pedimos, que se centrara en explicarle el siguiente nivel cognitivo, muy asociado al verbo, porque no lo logró. No es que no presentaste, es que está incompleto tu trabajo, es que en tu trabajo no se observa el ítem 1, no hiciste el mapa conceptual. El problema no es de forma, el problema es que cuando el estudiante omite la forma, entrega un trabajo incompleto, también es una evidencia
de su bajo desempeño y me enfoco más en eso. Entonces, creo que esto puede ser una buena idea, digamos, para entrenar este tipo de realimentaciones para el estudiante, muy, muy clásicas en evaluación final. ¿Por qué no saqué más? Lograste, bueno, aquí, y este que pues es positivo, logró construir un montón de cosas, pero le dice, para alcanzar el relacional 3, o sea, su siguiente nivel, el desarrollo cognitivo requerido es pasar de pronosticar a aportar mejoras fundamentadas. Dice, ok, porque como no tienes mejoras fundamentadas, te quedaste en pronosticar, en lo básico, por esto sacaste 3. Entonces eso ayuda mucho a que tengamos un discurso, digamos, más fluido para el estudiante. Al final hay una observación integradora. Y aquí este rollo pues es propaganda política no pagada a propósito de Claudia, pero es para personalizar, simplemente que aquí pues fue como una idea. Dado que deberás cursar nuevamente Solidaridad y Desarrollo, porque lo perdió, este diagnóstico es una ventaja. Sabes exactamente en qué nivel cognitivo estás en cada elemento y qué operaciones de pensamiento debes fortalecer. Más allá de este curso, los campos de economía solidaria, desarrollo territorial y ciudadanía activa son transversales a tu formación profesional. Desarrollar la capacidad de contextualizar, interpretar y argumentar desde estos marcos conceptuales te consolidará como un profesional idóneo. Miren el tono, yo le estoy diciendo que tiene campos de mejoramiento, pero no le estoy diciendo que es para este curso y para mejorar la nota de este curso. O sea, lo estoy despidiendo, básicamente. El prompt está diseñado, el ejemplo, la parte de ejemplo, está diseñado para las 3 posibles condiciones. Perdió el curso, sacó relacional 1, sacó más de relacional 1, o sea, sacó de relacional 3 hacia arriba. Combinando, ¿cierto? Haciendo como una, obviamente, correspondencia, ¿cierto? Que sea correcto el mensaje o más alineado el mensaje final con lo que sí logró. Entonces, lo que decía que políticamente, en la propaganda política, es que yo dije, un estudiante de nivel abstracto ampliado está listo para presentarse al Rimel Serrano, está listo para hacer la maestría en economía solidaria, está listo para ser un semillerista. O sea, le eché como cuento de nuevos desafíos por fuera del curso que pueden conectarlo con economía solidaria. Cuando lo vean, pues se van a dar cuenta de la redacción, pero era solo un ejemplo de cómo podríamos construir una realimentación muy, muy estructurada para nuestros estudiantes. Esto obviamente es un entrenamiento y la idea es que cada uno pueda personalizar esto. Y quería mostrarles un poquito la rutina, cómo podrían hacerlo. Eh, y en principio, entrenar nosotros, o sea, como una herramienta interna. No se trata de meter los 200 trabajos que tenemos en la IA, sino más construirlo como nuestra capacidad, ¿sí? Ella nos está ayudando con ejemplos, mostrándonos la ruta, pero nosotros podríamos personalizarlo, darle toques, darle mi estilo. Cualquier Claudia me va a decir, ay, no, Sobeli, pero es que esa estructura de texto a mí no me gusta. Yo tengo otro estilo narrativo. Súper chévere que lo personalicemos, ¿cierto? Que no se vuelva una cosa estándar, que copiamos y pegamos y de verdad vamos a tener 3.000 estudiantes con más ayuda para el profesor construyendo este proceso. No sé si hasta aquí dudas, preguntas. Les quería mostrar cómo usarlo, cómo usar el proceso en la IA y como algunas recomendaciones para que la podamos usar como herramienta. Pero preguntas, dudas, comentarios de No, me gustaría final, que, además. Zoe, me gustaría que abriéramos un espacio de discusión del instrumento que tú nos acabas de presentar, Uh-huh, porque, porque yo creo que amerita que hagamos unas claridades a hoy, a hoy, dale, a hoy que estamos a una semana de terminar. Entonces, no sé si veo que Carlos dale, Alberto de tiene una. la mano, no, pero Ah, Carlos bueno, Alberto, está Carlos por Alberto encima. tiene la mano levantada y después sí nadie más, entonces yo también tengo un aporte, sí, para, Dale, para hacer. Carlos, Gracias. Juliana y luego Pedro. Perfecto. Ok, No, profe, digamos que yo hice aquí el ejercicio también de la tareita para ver cómo generar, digamos, retroalimentaciones
A mí me falló algo y es que no incluí la resolución, pero sí le agregué, profe, que creo que puede ser de apoyo para todos, fue la competencia y los resultados de aprendizaje. Y él me integró con la rúbrica, la competencia y empezó a decirme digamos, como las fortalezas, los aciertos y la incoherencia entre el resultado de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, anexé un documento y ella decía, bueno, Ujú. tienes una propuesta de gestión empresarial, pero no tienes una innovación incremental. Es decir, me empezó a hacer Genial. un cruce entre lo Ajá. que sí tiene, claro, le destacó modelo Ujú. de gestión, pero no me relacionó innovación incremental. Entonces, es decir, el mismo ejercicio, pero yo sí le incluí esos dos aspectos allí que de pronto sirven, ahí donde está la guía, donde está la resolución, donde está la rúbrica, le incluí la competencia y los resultados de aprendizaje. Y me funcionó también, profe, una retroalimentación muy, muy objetiva también. Genialísimo, bacanísimo esos ejercicios porque pues ahí podemos ir aprendiendo, ¿no? Y comparando, digamos, resultados hasta encontrar que elementos que nos sirvan, ¿no? Y que cada uno personalice y encuentre allí como un campo. Gilman, Muchísimas gracias, me sirve totalmente, o sea, creo que es la putería, o sea, qué ruta tan potente, excelente, felicitaciones, gracias. Creo que es algo que nos va a ayudar mucho. Yo ya lo hacía, pero ya digamos, con el documento que estás mostrando, voy a poder como hacer la comparación, mirar de qué manera también puedo seguir conversando y de alguna manera individualizando mi ejercicio, que es pues como un poco la invitación que tú nos haces y está muy bacano. Lo primero es también, esto ya aparte pues de la felicitación y demás, es contarles que para el cierre tranquilo, porque es que muchos estudiantes se me devuelven y me dicen, profe, entonces puedo mejorar y vuelvo y le subo y usted me ujú, cambia la nota. Ay, ese comentario a mí me mata, porque de verdad que no, o sea, son demasiados estudiantes, uno quisiera darles la oportunidad, pero el tiempo ya no claro. juega a favor nuestro. Esa es la primera. Y la segunda es, alcancé a ver un pedacito donde la totalidad de la evaluación daba 2,7. Entonces yo me acuerdo mucho como el profe Diego que decía, ma- tírale eso a 3 porque 2,7 es poner a perder el estudiante. Entonces, yo no sé si hay alguna recomendación frente a esos acercamientos. O sea, ¿qué consideran ustedes? Que si sale 2,7 que si sale 2,8 que si sale 2,9 a 3 pues, o sea, es que yo diría que con la argumentación ya estaría bien lo que siempre hemos dicho, lo mínimo suficiente y necesario. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por los comentarios. Son 10.000 por el prompt. Te paso un equipo para que me transfieras. Profe Pedro y Luis Eduardo Granados. Le doy la palabra a Luchito Granados porque yo quiero exponer algo diferente. Dale. Profe Pedro, muchas gracias. Luchito, A adelante. Soeli, la verdad, mis más sinceras felicitaciones. Un ejercicio Otros muy 10.000. bacano, muy chévere. Eh, Creo que es de las cosas que a pesar de la experiencia que tengo en las tres institucionales, eh, nos llegó a una hora que lástima que esté uno como ya de casi que de salida, pero hay mucho que hacer a partir de eso, muchísimo. Y nada, no, voy a tratar de adoptar ese proceso porque me parece genial, genial, Soeli. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, antes de darle la palabra al profe Pedro, quería responder a la pregunta de Juliana, porque justo ahora nos lo estuvimos haciendo con el comité coordinador validando este documento. Sí. Eh,
La aplicación de la resolución 116 implica que hay un criterio. Hay un 2,9 cuando un elemento queda por debajo del relacional y hay dos positivos. Y 2,7 cuando son dos elementos por debajo y uno por encima, y eso es una regla. Resulta que como nosotros, la verdad, o sea, desde nuestra debilidad de poder sustentar un análisis así de estructurado de lo que sí logró y lo que no logró, nos encontrábamos en un campo ambiguo, que ese 2,9, si yo no estoy muy firme en mi decisión y en mis argumentos, por qué yo puse esa nota y no otra, pues entonces viene la tutela, viene el reclamo, viene el estudiante diciendo que que por promedio debería subirla, un montón de cosas, de presiones. Entonces, en ese sentido, fue más claro, digamos, porque esto no es una orientación oficial, sino como una discusión que hemos tenido entre los profes. Bueno, si usted de verdad está tan seguro que ese estudiante perdió, aléjese de esa frontera para no generar esa situación. Pero si usted mismo tiene dudas, en derecho eso se llama, los de derecho, cuando hay dos marcos aplicables y hay uno más benéfico que otro, eso se llama, ay, no me acuerdo, hay dos criterios. Si hay un Solo criterio sabemos que lo del debido proceso, profe. es, no, no, hay otro, es otro concepto. Si yo puedo aplicar dos normas y una de ellas es más favorable para la persona, yo aplico la más favorable. En este caso, hay una más favorable que subirlo. Entonces, bajo ese principio lo hacemos. Pero eso está fundamentado en una debilidad nuestra. Es muy raro, porque entonces ese tema es difícil de hablar. ¿Cuál es la debilidad nuestra? Límites para argumentar, no, y poder argumentar de manera clara, porque ese ítem le quedó en multiestructural o le quedó en tal nivel. Entonces, es más, hemos dado cierto manejo, pero es el profesor el que con su capacidad, con su criterio, el que determina esas cosas. Por eso, esta evaluación de la guía, este instructivo, este asistente, no es palabra sagrada. No es lo que la guía diga y entonces, chao. No, el profesor la tiene que interpretar. El profesor le da su tono, el profesor le da su parámetro y sus límites. Dice, no, esto que me estás planteando no es la evaluación. Y en este caso, él te va a sacar una evaluación alrededor del criterio oficial y eres tú el que tendrías que tomar la decisión qué vas a hacer con ese parámetro. Soel, y eso se llama principio de favorabilidad. Eso, el principio de favorabilidad. Gracias, Luis Germán, era eso. Entonces, Sí, esa es yo la creo que circunstancia. queda súper claro y lo entiendo y estoy de acuerdo y listo, así será. Gracias. Profe Pedro, Martín levantó la mano también. No sé si quieres quedarte. Bueno, no, porque ya se va acabando el tiempo, Dale. entonces y ya después le doy el turnito a Martín, no me demoro y no 2 horas. Mira, lo primero, hagamos una pequeña aclaración en el documento que acabas de presentar, Soeli. Tú colocaste macrocompetencia. La macrocompetencia es, para hacerle también claridad a Carlitos Pacheco, la macrocompetencia en esta universidad es el resultado de aprendizaje. O sea, el resultado de aprendizaje, lo que se entiende por resultado de aprendizaje en esta universidad es la macrocompetencia. Eso es lo primero que tenemos que dar en claro. Y la macrocompetencia es la que se alcanza cuando el estudiante termina su carrera. Ojo, es lo primero. Tenemos que dejar muy claro eso porque salimos evaluando lo que no es. Vuelvo a repetir, la macrocompetencia en esta universidad se asimila al resultado de aprendizaje y es lo que la universidad espera al final cuando el estudiante termina su proceso educativo en su programa.
lo que nosotros estamos evaluando en cada curso es la unidad de competencia. Ojo, nosotros no vamos a evaluar aquí macrocompetencia, vamos a evaluar unidad de competencia. Es lo primero. Esa unidad de competencia tiene 3 elementos conceptuales: el del saber, el del hacer y el del ser. Y esos elementos están expuestos en la rúbrica. Y la rúbrica nos va diciendo que para el momento 1, el estudiante alcanza un nivel relacional 1. ¿Por qué? Porque lo que tú expones ahí con mucha claridad, el estudiante identifica, imagínate que el criterio es identifica problemáticas de desarrollo. Excúsenme, estoy hablando del curso institucional 1. Identifica problemáticas de desarrollo y establece alguna corta relación de solidaridad con desarrollo. Si el estudiante identifica la problemática, las problemáticas que ellos identifican en general, casi todas son medioambientales, están relacionadas con el ambiente, entonces ahí manejan una de las dimensiones de la solidaridad, la ambiental, que es como que la que más se les facilita o la que más tienen de cerca, porque rara vez exponen una problemática de tipo social o una problemática de tipo económica. Muy rara vez, vuelvo a decir, la que más se presenta, la más frecuente, es la dimensión ambiental. Si el estudiante identifica y presenta esa dimensión y explica, describe con cierta naturalidad esa problemática, está en el momento 1 y alcanza relacional 1. Vamos al 2. En el 2 se le pide al estudiante relacionar o exponer, describir prácticas solidarias para satisfacer esa problemática desde la visión caritativa, desde la visión justicialista y desde la visión liberadora. Cuando el estudiante coloca la dimensión justicialista, es porque está mirando cuáles son los actores que pueden intervenir en la solución de la problemática, y en la liberadora describe algunas prácticas que podrían ser para él. Y al momento 3 le estamos diciendo todo lo que ustedes enviaron, toda esa, Profe la Pedro, guía. se quedó sin tiempo. No, Se no, le sí. acabó el tiempo. Un Bueno, minutico, porfa. bueno, un minuto más. Entonces, este documento que tú presentas me parece genial para que lo empecemos a trabajar con vista a los próximos semestres. Porque Ok. para este es imposible. Es imposible porque tiene mucho requerimiento y necesita muchísima inducción por parte de los profesores para que el estudiante vaya llegando al paso a paso. Entonces yo quería como dejar eso en claro, Ajá. para que tengamos como esa, para que no nos preocupemos tanto por la nota, porque la evaluación de nosotros sigue siendo cualitativa. Ujú. O sea, eso del 2,9 al 3, del 2,8 al 3, no, la rúbrica nos está diciendo, la rúbrica nos está conduciendo. Bueno, muchas gracias. Quería eso ya que hay otros compañeros que quieren intervenir. Sí, yo con mucha pena, profe, voy a ser grosera porque necesito dejar un mensaje muy fuerte respecto a lo que usted dijo y necesitaríamos una sesión para desarrollarlo. Pero esto fue una discusión que hicimos directamente con el CIEC
Y eso que usted acaba de mencionar, profe, es un error. Es un error que nosotros como departamento, no es un error, profe, no es suyo personal, es un error que nosotros como departamento construimos en la interpretación de la calificación y la evaluación. ¿Por qué pasó? Tiene una historia, tiene un contexto que tendríamos que recordarle. ¿Por qué? Pero ¿qué es lo clave en este momento? Cada momento de aprendizaje, nuestra guía de evaluación tiene que estar diseñada para evaluar todos los niveles posibles. Que en nuestro diseño, que va de lo particular a lo general, sabemos que en ese momento uno vamos a estar conectando elementos. O sea, vamos a estar muy apenas construyendo cosas muy básicas, eso sí, pero eso no implica que hayan estudiantes que tengan mejor desempeño. Entonces, nuestra guía de evaluación no puede tener esa métrica. Eso es un error que está escrito, de hecho, está escrito en nuestros cursos y esto surgió a través de una crítica donde se los voy a contar de contexto. Y yo creo que Priscila, Sergio, Sergio sabe en qué contexto se hizo esta discusión. Creo que lo tendremos que hablar con Diego y explicarles a los profes porque es súper delicado. En la universidad hay un concepto de que nosotros aplicamos mal el modelo y que es muy raro porque nosotros deberíamos ser el modelo, correcto. Y nos explicaron por qué la gente cree eso. Y es un error del último diseño que tuvimos, de la manera como construimos la ruta de aprendizaje. Y es una historia larga, me disculpan, pero no puedo dejarlo pasar porque es muy delicado y yo creo que ameritaría una conversación de las implicaciones que eso ha tenido para nosotros. Profe Martín y profe Segundo. Ok. Hablaremos de eso, ¿no? Pues, o sea, no se Gracias. sabía eso, ¿no? No se Sí, sabía. es delicadísimo, es No, pues, eso no se delicadísimo. puede, esas falencias pedagógicas y metodológicas no se pueden esconder, no se, hay que socializarlas a tiempo, ¿no? Ok. Sí. De eso nos enteramos hace como un mes que estuvimos en Encuentro CIEC y pues creo que valdría la pena socializarlo. Martín, perdóname. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo con gusto pago los 10.000 pesos por el NECI. Me Gracias, ya me parece pasó el de aquí. excelente. Yo he venido cacharreando, profesor Eli y compañeros, algo muy básico en Copilot y, Listo. y básicamente le estaba dando como PRON la unidad de competencia del curso 3 y realmente me estaba volviendo un 8 ahí con el tema porque no lograba obtener una estructura así como bien definida y orientadora para la evaluación. Creo que con este trabajo que el profesor Eli ha adelantado es mucho más estructurado, mucho más fácil de aplicar, pero complejo a la hora de evaluar entrega final del curso. Yo pienso que con relación a sugerir mejoras o plantear que cómo podrías hacer para lograr el nivel superior, en estos momentos se nos puede convertir un problema. Y creería yo que sería muy pertinente para aplicar esta forma, esta metodología de evaluación con ayuda de la IA de Claude para los primeros momentos, porque precisamente están en la parte formativa, donde le vamos diciendo a los estudiantes cómo van a ir mejorando a medida que vamos avanzando en el desarrollo del curso para lograr finalmente alcanzar un nivel adecuado de logro en competencias al cerrar. Quería comentar eso, muchas gracias. Genial. Gracias, Martín, por la contribución. Bacano que lo ensayos en Copilot porque yo lo hice en Cloud, entonces a ver cómo cambia. Ok, Bacanísimo, la realimentación. Háganlo gracias. y van a ver el tipo de realimentación y cómo construir argumentos para la evaluación final. Está diseñado para la evaluación final. Porque sí creo que hay que construir un plan de proceso. O sea, cuando ya es momento uno y momento dos, ¿cómo le digo que mejore en concreto? Entonces eso lo haremos para el próximo semestre. Yo estoy animada como en el asunto, pero busca que usted sea capaz de argumentar. Esa es la búsqueda de esa realimentación. Usted va a argumentar por qué este nivel y no el superior. Hasta aquí llegó. No, y profe, pero yo lo podría mejorar. No, hasta aquí llegaste. Y yo te digo, como no estás centrado en contenidos, sino en procesos cognitivos, dice, tú lo que tienes que tener claro es que esto es lo que tienes que desarrollar en los siguientes cursos que desarrolles. Así no sean de economía solidaria, porque aprender a criticar no se critica solo con economía solidaria, ¿cierto? Con el tema. Usted no fue capaz de criticar en este curso en el tema de economía solidaria, pero la habilidad, el problema es que no tienes la habilidad.
no tienes la habilidad de analizar, no tienes la habilidad. Por eso, esa es una ruptura bien bonita de centrémonos en el proceso cognitivo. Perdón por quitarle tiempo al profesor Segundo. Buenas tardes, compañeros. Soy Eli. No, lo mío es muy cortico y comparto lo que dice Martín. Yo también estaba pensando en por qué en este momento tan complejo, porque se está jugando la nota al estudiante, mientras que en el momento 1 y 2 está en un proceso de mejoramiento. Pero aquí hay que darle una nota definitiva y pasó o no pasó, y ahí vamos a tener el montón de segundos evaluadores, etcétera. Entonces, ahí me parece que, con todo el respeto, como un poco tarde para empezar a evaluar en este momento el tema. Yo sí lo sugiero para poderlo hacer desde el ejercicio del momento 1 y momento 2 el otro semestre, y comparto, y ojalá que tengamos unos encuentros de esa buena discusión y de comparar frente a las realidades que uno tiene en este sentido. Lo veo muy difícil en el momento 3, en este instante. El ejercicio me parece muy bueno. La verdad es que cuando empieza uno a mirar esos elementos, dice uno, yo como que no he mirado esta parte y sí se me ha escapado. No pude llegar temprano, o sea, llegué más bien tarde. Espero ver el video completo de la sesión, pero es como mi recomendación en este sentido. Yo lo veo muy complejo en este instante, pero sí sería muy bueno para comenzarlo a partir del otro semestre. Momento 1 y a ver cómo nos va. Momento 2, a ver cómo nos va. Me parece como complejo en este instante. Es mi apreciación. Dale, Gracias. dale. Yo les invito a que intentemos usarlo por primera vez, una sola vez, No, de acuerdo. corriendo un trabajo y una primera versión de ese prompt. No se van a demorar más de 1 hora, se los aseguro, en correr el prompt completo. Para que usted, de todo eso nuevo que aparece de la IA, usted dice, ve, lo que dicen, me gustó esta idea, ve, chévere, voy a implementar esta cosita. Ok, y se queda con esa cosita. No se trata de que usted cambie totalmente el primer día, se trata de que usted vaya viendo por dónde va a poder mejorar y implementa lo que considere. Si considera mucho, pues dice, con esta estrategia monto mi estrategia, me facilita mi estrategia, yo hacía una cosa más difícil, esto va a ser más sencillo. Ok, si lo ves muy difícil y solo hay algo que te llamó, puede ser, ve, yo nunca hago párrafo introductorio, ve, me parece que es importante entonces hacer un párrafo introductorio para explicarles que esto no tiene mejoramiento, pero que tal cosa. Todo eso sirve como ir evolucionando nuestro ejercicio de aprendizaje. Me quiero robar el último minuto para compartirles pantalla en Cloud y cómo usar esta herramienta de una manera interesante. ¿Están viendo mi pantalla, verdad? No, No, ya no. Pues aquí, listo. ahora sí. Entonces, esta es Cloud y ella tiene un menú del lado izquierdo. Hay una carpeta que se llama Proyectos. Entonces, tú le das clic en Proyectos, le dices Crear proyecto. ¿Cuál es la ventaja de este? Que el prompt no te desaparece, que él guarda la memoria y después simplemente es irle pidiendo temas, pidiendo cositas sobre lo mismo porque él ya tiene toda la estructura. Entonces Ok, te va sirviendo de interlocución. Entonces tú dices, ok. evaluación final. Listo. Le voy a poner así para poder pasar. Para que sea económico en términos de los créditos y no te los agotes, simplemente dile esto. Quiero implementar el prompt que hay en este archivo. No lo intente copiar porque eso es muy largo y se roba los créditos gratuitos. Entonces uno queda ahí parqueado como en 6 horas puedes volver a hacerlo, ¿sí? Que hay en el archivo. Entonces así te ahorras. Y le subes el archivo y él ahí mismo te va a decir que sí, que ya puede implementar el prompt. Listo. Entonces, esa manera, estas dos claves en Cloud te van a ayudar a que lo empieces a implementar. No te demoras más de 1 hora. Toma lo que te parezca chévere, lo nuevo que te parezca interesante y que eres capaz de implementar. Ensáyalo y miramos el próximo semestre. Listo, esa es la invitación. Qué maravilla, niña. Ok, muchísimas gracias. Fue fantástico este semestre. Por favor, vayan poniéndose en lista quién quiere liderar el ejercicio del próximo semestre, quién se anima a liderar la construcción del prompt para los momentos. Eso sería súper chévere, ¿no? Porque hay muchos avances. Entonces, qué rico verles en este final, desearles la mejor suerte, desearnos a todos la mejor suerte con la evaluación y el cierre.
Un Gracias. abrazo, mi Gracias, niña. Soeli. Hasta luego. Profe, Muchas muchas gracias. gracias, Hasta excelente. luego. Muchas Saludos. gracias a todos. Gracias, Profe chao. Soeli. Hasta Profe luego. Soeli, solo Chao. transferencia por ya.